pesca en la rompiente en Galicia es muy particular, porque estamos hablando que son aguas del Atlántico Norte y ahí son aguas muy agitadas, con mucha fuerza, están casi siempre batidas por un oleaje muy fuerte y con muchas corrientes. Entonces la pesca para nosotros en estas aguas hay que comprender el comportamiento de la mar, del oleaje, saber dónde te metes, porque el pescado en sí partimos de que son especies que están en constante movimiento, que se están moviendo, ya no solo porque el pescado ande nadando, sino que la propia mar lo desplaza, lo lleva, lo trae la ola. Entonces te cuesta y a ti también te mueve, a ti te obliga a estar agarrado con mucha fuerza a una piedra, a hacerte fuerte con los hombros, con las piernas y aguantar esa corriente que te viene para adelante y luego te quiere llevar para atrás. Entonces hay que buscar lo primero que todo ese pescado, pensar que donde se encuentra es donde está más espuma, donde cae la ola. De hecho, cuando estás debajo de la ola, ves cómo rompe la ola, la escuchas, hace un ruido y se mete toda la espuma para abajo. Y te quedas todo tapado de espuma, no ves nada. Y en cuanto empieza a levantar esa espuma otra vez para arriba, vuelves a ver el pescado otra vez allí, cómo está comiendo esa comida que la ola ha arrancado de la piedra. Io e José Manuel siamo amici da diversi anni e lui è stato per me diversi anni fa, mi ha detto vieni in Galizia, vieni a pescare con me in Galizia perché voglio insegnarti le nostre tecniche, e ovviamente io sono andato e per me lui mi ha aperto completamente un altro mondo, quindi aver capito come pescare in Oceano Atlantico in base alla marea, in base al periodo dell'onda e quando quindi lo reputo il mio maestro di questa pesca. Hola a todos, me llamo José Manuel, muchos ya me conoceréis y bueno, quiero contaros un poco con mis inicios en la pesca. Con 8 añitos empecé pescando aquí en estas aguas que veis aquí detrás, que son de la ría de Muros y Noya, pescando en una playa, con una varilla de hierro, y me echaba al agua sin traje ni nada, con unas simples gafas, y iba buscando los rodaballos y los lenguados que había por la arena y un cacho de alambre donde los iba llevando, arrastrando. Después de eso, como vivía en Gijón, pues tuve la grandísima suerte y la oportunidad de hacerme socio del club Apnea Gijón, y allí pude conocer a grandes personas, entre ellas a Pepe Viña, que por aquel entonces estaba empezando también en la pesca, y tuve la grandísima suerte de caer en sus manos y que me llevase de su mano a enseñarme a pescar, a enseñarme lo que era pescar en aguas exteriores, la pesca en la rompiente, la pesca en Asturias, una especialidad que, como bien sabréis, desarrollamos en todas las aguas en costas del Atlántico Norte, y ahí fueron mis inicios junto con Pepe, con el que mantengo una grandísima amistad desde entonces y al que le debo todos los conocimientos que tengo hoy por hoy de la pesca submarina. Para pescar en estas aguas tan exigentes, lo más importante que necesitamos es un fusil que tenga mucha hidrodinámica. Por una parte, porque tenemos que conseguir vencer la fuerte corriente que nos genera las olas, el oleaje, y que nos permita mover el fusil de un lado a otro, hacia arriba o hacia abajo, sin cabeceos, sin que balancee el fusil, para tener un tiro instintivo muy rápido, que yo señale la pieza y que el fusil lo tenga perfectamente orientado y ya para disparar, con un tiro tenso y que le alcance. A mayores, ¿qué necesitamos? Un traje que presente unos buenos refuerzos para hacernos fuerte en las piedras donde tenemos que soportar las embestidas de la corriente y que no nos mueva del sitio. Quando mi ha telefonato diversi mesi fa dicendomi: guarda Giacomo, io ho un'idea per migliorare il fucili Patos per questa pesca, e allora subito gli ho detto: senti,
dimmi quello che hai bisogno e vediamo se riusciamo a farti un prototipo. E riusciamo ovviamente dopo alcune settimane a inviargli un prototipo basato sulla sua idea, e in questi giorni siamo qui in Galizia a presentare il nuovo fucile Pathos Wave, che è il fucile studiato appositamente per la pesca in schiuma, quindi per la pesca nella rompiente. ¿Por qué se caracteriza el Wave para la pesca en la rompiente? Primero, porque la culata está diseñada para aprovechar el instinto que tenemos por naturaleza a la hora de señalar. Cuando nosotros queremos indicar algo, no sabemos hablar, señalamos con nuestro dedo. La culata está pensada para que nuestro empuñamiento y la colocación de nuestro dedo índice sea perfecta y paralela a la varilla, lo que nos va a aportar un enfoque y encare decisivo y rápido sobre la pieza que queremos indicar y disparar para su captura. A mayores, tenemos un tubo sin guía integral que nos va a favorecer el paso de agua en la traslación del fusil, de desplazamiento de un lado hacia otro. No nos va a generar tanto freno en su movimiento. A mayores, que tenemos también nuestro cabezal, que lo que hace es que coloque las gomas de forma paralela a la varilla y por encima del tubo, generando un paso libre de agua tanto en los cabeceos de levantamiento del fusil hacia arriba o hacia abajo, que le va a dar estabilidad para que no balancee, y en los desplazamientos laterales va a facilitar el paso de agua entre gomas y lo que es el hueco de la varilla, sin ofrecer una resistencia para el encare y el disparo efectivo sobre una pieza.